Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. En una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta terráqueo que sintonizan el programa El Mundo Actual, y esa gente linda y preciosa que siempre nos escucha en diferentes partes, que siempre nos apoyan con sus preciosas oraciones a este ministerio. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente a cada una de esa gente linda y preciosa que nos apoyan en todo el planeta terráqueo a través de sus oraciones. Leamos la palabra del Señor en este momento. Dice así en Mateo capítulo 9, versículo 36-38, dice así: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Este tema que quiero tocar, un tema pastoral. ¿Y por qué un tema pastoral? Porque estamos en víspera, en este momento, de recordar lo que en la cristiandad se conoce como la Semana Mayor. La semana en que el Cordero de Dios, en que nuestro Señor, entre nuestro pastor por excelencia, el Señor Jesucristo, ofreció su vida por la humanidad y por nosotros. ¿Por qué no recordar previo a esa Semana Mayor, a ese pastor de pastores, a ese personaje extraordinario, tierno, manso, humilde, el cual no escatimó el ser igual a Dios, tal como lo dice el apóstol San Pablo en sus cartas? Eso de que lo hizo un poco menor, dice el Salmo 8, un poco menor que los ángeles, porque ni siquiera tomó la facultad sobrenatural que tienen los ángeles, sino dice que se humilló a lo sumo, haciéndose hombre, haciéndose humano. Vivió entre nosotros por 33 años, vivió entre nosotros. Él conoció todo, los llantos, el sufrimiento, la aflicción, el cansancio, el hambre. Conoció nuestros caracteres en nuestra forma, convivió con nosotros. Y los últimos 3 años y medio hizo lo que se conoce como el trabajo de una misión pastoral. Por eso el tema que estamos tocando es conforme al corazón de Jehová. Y por eso quise comenzar con esta tierna historia. La historia dice que después de que él hizo varios milagros en Capernaum, de aquellos milagros extraordinarios que hizo al otro lado del mar también, allá el caso de Jairo, de la mujer que le dijo a unos perrillos, también tienen necesidad. Es decir, después de esos impresionantes acontecimientos, él tomó una barca y se fue hacia la parte donde nace el mar de Galilea. En ese entonces, allí había una ciudad de origen bien de múltiples de pueblos gentiles. Y allí, en esa parte de Cesarea, no la Cesarea marítima, sino esa Cesarea que estaba cerca del monte Hermón. Y allí, Cesarea de Filipo, llega el Señor Jesucristo. Y cuando Él llega, la gente, la multitud del lado de Capernaum y de todo, que se habían, de alguna manera sospecharon que Él iba hacia ese lado de Cesarea de Filipo. Esa multitud se fue rodeando el lago, haciendo profundos sacrificios, tal vez en burros, en camellos o en pequeñas barcas, lo que sea. Se fueron y se adelantaron para esperar al Señor Jesús en una gran multitud, allí a la orilla de la playa, en Cesarea de Filipo, del mar. Cuando el Señor va llegando en ese momento a Cesarea, Él ve esa enorme multitud de todo, niños, jóvenes,
hombres de edad madura y ancianos. Aquella multitud estaba profundamente con hambre. Todo lo que querían era escuchar aquellas palabras de aquel famosísimo rabino de Galilea o el famoso rabino de Nazaret. Cuando Jesús llega hasta la orilla de esa playa y ve esa multitud, dice que tuvo compasión por ella. Cuando uno se va a estudiar el original de Mateo y busca el sinónimo de esa palabra hebrea, porque fue escrita en hebreo, y se da cuenta que la palabra que está utilizando da a entender que en ese momento Jesús, sus mejillas, las mejillas de Jesús, se empaparon en lágrimas al ver la multitud. Sintió compasión, lloró en su corazón. Sus mejillas se empapan en lágrimas de ver la necesidad espiritual de aquella multitud. Él estaba viendo a esa multitud la misma necesidad que multitudes o miriadas de personas en el planeta Tierra constantemente y a cada rato están teniendo. Y ahí que él siente esa compasión profunda que es exactamente la compasión que debería de tener todo predicador, pastor, evangelista y maestro de instituto bíblico. Para ello es importantísimo este tema que estamos tocando, conforme al corazón de Jehová. Hoy en día, en los últimos 18 años que llevamos de este siglo XXI, de momento ha entrado una enorme, pero enorme deseo de múltiples líderes que quieren o anhelan llegar a ser predicadores o, digamos, pastor o ministro. Y han tomado ellos sus propios pasos. Ya sea que esté o no de acuerdo el pastor de su iglesia, si es que pertenecieron a alguna iglesia, estuvo o no estuvo de acuerdo, ellos se pusieron, ellos se adelantaron. Algunas veces, algunos de ellos tomaron algunos pequeños cursos, otros sencillamente se leyeron múltiples de comentarios de una diversidad de supuestos escritores en las redes sociales, algunos buenos siervos, otros con orígenes seriamente cuestionables, y se autoalimentaron de esa enorme variedad de opiniones religiosas y teológicas. Y una vez que se autoalimentaron de todo eso y de alguna manera escucharon a alguien de quien ellos querían escuchar lo que ellos querían, se sintieron que ya eran ministros o eran pastores. Pero la pregunta que vamos a estar, y por eso el tema, conforme al corazón de Jehová, el ministerio es algo que uno como cristiano, como miembro de una iglesia, lo puedo escoger yo. ¿Soy yo quien escojo? ¿Soy yo quien decido en qué momento quiero ser un pastor o en qué momento quiero ser un evangelista o inclusive un maestro de instituto bíblico? En verdad, eso es la opinión generalizada hoy en día, y por eso se han multiplicado, duplicado, triplicado las enormes cantidades de líderes, de hombres y mujeres que se han lanzado al agua del ministerio, aceptándose ellos mismos como absolutamente escogidos por Dios. Pero la respuesta es, ¿puede realmente uno escoger el ministerio? El ministerio es algo que no es para el que quiere ni para el que corre. Esa es la profundidad del pasaje que dice el apóstol San Pablo, citando al profeta Isaías, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios escoge. Y esa es exactamente la respuesta que también va a utilizar el Señor Jesucristo en Mateo 9:36. Esto es importante saberlo. Algunos también piensan que a lo mejor el ministerio es algo que se puede heredar, es decir, que los padres pueden heredar a sus hijos el ministerio. No, tampoco. Ningún padre, ningún pastor, así sea un siervazo de Dios, no puede heredar los ministerios a sus hijos. Sí puede el padre, el pastor, entrenar, educar
orientar desde que es niño a sus hijos, ya sea hombre o mujer, y lo puede preparar en todo el aspecto ministerial, pero finalmente el llamamiento tiene que venir total y absolutamente de Dios. Tremendos hombres de las Sagradas Escrituras, grandísimos siervos de Dios que tuvieron hijos, sencillamente ninguno de sus hijos fueron llamados al ministerio a pesar. Por ejemplo, podemos citar la vida del tremendo y extraordinario Moisés. Moisés fue un tremendo, eso nadie lo duda, y nadie ha llegado a la capacidad pastoral y de líder con que llegó a ser Moisés. Sin embargo, no encontramos a ninguno de sus hijos que haya sido el heredero, el sucesor de él una vez que Moisés haya murió o fue llamado por el Señor, cuando su cuerpo fue oculto. No hubo. También se dio el caso de otros ministeriazos famosísimos. Sin lugar a duda, del personaje que vamos a citar más adelante, Samuel, considerado como uno de los ministerios más prototipo del Señor Jesucristo. Un ministerio extraordinariamente intachable. Se dice que en el Antiguo Testamento hay 3 hombres prototipos de Jesús casi perfectos. Esos 3 hombres fueron José, Daniel y Samuel. Se dice que en ninguno de ellos se encontraron cuestionamientos en cuanto a la vida ministerial de ellos. Sin embargo, se conoce la historia del total y absoluto fracaso de los hijos de Samuel cuando ellos, aprovechándola de la influencia de su padre, se autodenominaron ministros dentro de la liturgia del templo de Israel. Y si usted lee la historia, fue una completa y catastrófica tragedia. Los propios hijos de uno de los más grandes hombres, de los más grandes profetas, de los más grandes estadistas, y porque hizo un papel de estadista ante la teocracia de Dios, tremendamente Samuel. Sin embargo, a pesar de esa tremenda unción única que tenía Samuel, no pudo. ¿Por qué? Porque las unciones no se traspasan de hombre a hombre. No es mi mano la que yo voy a traspasar. Yo digo decir, yo te traspaso. En el caso de Elías, no dijo Elías que yo te paso mi unción, sino recibirás. Elías estaba consciente que la unción venía de Jehová y que su ministerio, a través de su ministerio, pero son casos que Dios utiliza, pero al fin y al cabo no es el hombre, no fue Elías quien toma la decisión de traspasarle a Eliseo esa unción, sino que es un traspaso que viene sucesivamente de un maestro a un discípulo, pero finalmente a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos tocando en este momento es que efectivamente el ministerio, cualquiera de los que hemos mencionado, no los escogemos nosotros, sino que son ministerios que directamente, todo lo que tiene que ver con el ministerio viene directamente como escogencia de Dios. De ahí que es muy importante y está en todo su derecho. Cualquier siervo que nos esté escuchando, pastor, está en todo su derecho de tener en su corazón el deseo de que su hijo pueda llegar a ser ministro. Y perfectamente lo puede hacer si el Señor lo llama. Y por eso, dije al comienzo, el pastor debe de preparar a sus hijos por si uno de ellos al Señor o nace alguno de ellos conforme al corazón de Jehová. Sin lugar a duda, nosotros, por ejemplo, en el Valle, conocemos la historia del pastor Jesús Jiménez, fundador de la iglesia, o es uno de los pastores que pastoreó por muchísimos años, que sigue siendo pastor, ¿cómo se dice?, retirado, consejero de la iglesia. Él solo tuvo un único hijo varón, su hijo Obed, y en su momento lo preparó posiblemente cuando niño, pero sencillamente él era un profesional, un profesor de high school, de escuelas, y posiblemente en ningún momento su hijo pensaba ni siquiera, y esto es lo interesante, que a los que Dios llama no son necesariamente aquellos que andan buscando el ministerio, sino es todo lo contrario. Si usted hace un análisis, un estudio profundo, se dará cuenta que esos grandes hombres de la historia de la Biblia y en la vida actual conocemos, no anduvieron buscando el ministerio, sencillamente fueron llamados directamente. En el caso del hermano menos, su hijo ni siquiera estaba metido como profesor de secundaria
como instructor de deporte y sencillamente Dios tomó la decisión de llamarlo. Ahora, cuando alguien es llamado y tiene un corazón de llamamiento, esa persona deja todo, sacrifica todo y no está añorando ese pasado directamente. Si usted ve en el caso de Pedro, al instante dejaron sus redes. Los hijos de Zebedeo al instante dejaron sus redes. El caso de Mateo al instante, que era un cobrador de impuestos en el cual ganaba mucho dinero, al instante, sin titubeo, dejó su trabajo y nunca se estuvo lamentando que perdió, que dejó aquello, sino que ellos tomaron el ministerio como algo sagrado, como algo invaluable, algo que ni siquiera se podía comparar con el trabajo que ellos hacían antes de ser llamados por el Señor. Eso es lo lindo de reconocer cuando Dios llama, no llama a la persona que anda buscando el ministerio, sino a los que Dios decide escoger. Generalmente cuando ve usted la historia, todos los que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en la vida actual, todos los que han sido llamados al ministerio son personas que estaban ocupados en otras cosas. Interesante, ¿no? Pero veamos entonces si el llamamiento al ministerio no es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué es las cualidades que Dios busca en alguien que venga al ministerio? Importante que estemos tocando esto, como dije, porque se aproxima la Semana Mayor, de cual vamos a estar hablando en algunos momentos, de ese momento histórico para la humanidad, como fue la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús ve las multitudes, es decir, las almas, en este caso hablemos la filigresía de nuestras iglesias, la inmensa mayoría de nuestra gente que va a una iglesia evangélica va con deseo de recibir palabra, de recibir que lo encaminen, que lo acerquen al Altísimo Dios Todopoderoso. La inmensa mayoría de las personas que va a una iglesia va no solamente para tener ese contacto, ese acercamiento con el Señor a través de la palabra que se enseña en ese lugar, sino que también él va porque quiere que su familia, es decir, sus hijos y todo el entorno de las personas que más aman a esa persona, quiere que también sea bendecida directamente. De allí que ellos toman el sacrificio de sacrificar posiblemente algunas cosas que les gusten en esta vida, un deporte, un partido de fútbol, lo que sea, y se van a una iglesia con el deseo profundo de ser bendecidos en esa iglesia. De ahí la clave entonces que esa iglesia tenga un pastor conforme al corazón de Jehová. ¿Y cómo se consigue eso? Exclusivamente a través del llamamiento del Señor. Generalmente todo lo que hemos pasado por el ministerio pastoral, nos damos cuenta en el ojo que el Señor nos permite tener cuando vemos a ciertos miembros que tienen las características en un futuro de ser llamados al ministerio. Esas personas comienzan de abajo para arriba, nunca comienzan de arriba para abajo. Los vemos a esas personas trabajando en las iglesias con una fidelidad profunda, con una entrega, con un corazón, con una generosidad hacia las almas. Y yo recuerdo cuando hemos sido pastor, rápido le echamos el ojo y sabemos, esta persona, ese hombre, esa mujer, van a ser tocados por Dios. Pero el error garrafal es que nosotros nos adelantemos a nombrarlos sin que sea el Altísimo quien proceda a un tratamiento especial. Ahora, si nosotros como ministros empezamos a ver algún miembro que tiene esas cualidades, es nuestra obligación de empezar a prepararlo, de empezar a estimularlo, a discipularlo, maestro a discípulo, y finalmente cuando llegue ese toque, ese llamamiento, lo que dice Pablo, porque no es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios decide exclusivamente llamarlo. Y allí es importantísimo que quienes buscan y anhelan el ministerio deben de saber que tienen que tener un corazón conforme a Jehová, y dos, que ese llamamiento ha venido en una forma directa de parte del Señor. No porque usted lo buscó, sino porque el Señor desde sus inicios empezó a ponerle en su corazón esa carga. Y desde un inicio usted comienza a ser alguien humilde y sencillo de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque Dios no va a llamar
a elementos que siempre han estado involucrados en pleitos, en divisiones, en contiendas, a personas que siempre ha sido todo un completo fracaso espiritual dentro de una iglesia. Ese tipo de persona jamás nunca va a llamar al Señor. Va a llamar personas que son eminentemente dóciles, eminentemente un corazón sencillo. Y como dijimos, no necesariamente esa persona está buscando el ministerio. Sencillamente, él se entregó a Cristo, llegó a esa iglesia y comenzó a servir sin el más mínimo interés de nada. Sencillamente, con un corazón muy humilde, muy especial. Al escoger el Señor a David, buscó, y esta es la parte linda, buscó el Señor a un hombre conforme al corazón de Jehová. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice así: pero le dijo, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme al corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fue momento duro, crítico para el rey Saúl, aquel rey que en su momento, cuando andaba buscando aquellas asnas, impactó al propio profeta Samuel. La humildad en aquel entonces de aquel Saúl. Aquel Saúl que no hubo duda que en su momento fue llamado por Dios. Aquel Saúl que en su momento se le manifestó al Espíritu Santo y hasta profetizó. Aquel rey Saúl, ahora que era el rey y el pastor de toda una nación, se llenó de soberbia, se embeleció y quiso tomar actos que no le corresponderían a él, sino al Espíritu Santo, en este caso que es prototipo de Samuel allí. Solo el Espíritu Santo es el que puede traspasar las unciones. Solo el Espíritu Santo es el que puede dar las verdaderas unciones. Estoy a punto de poner en la segunda parte que prometí en mi Facebook el aceite de tu vida. Y estuve trabajando esta noche del domingo preparando esa segunda parte del aceite de tu vida. Y estoy hablando allí de las unciones. Las unciones es algo que directamente, aunque Dios usa a un hombre, a un siervo, a una sierva, pero debe de aclararse que ninguna de esas personas, ni hombre ni nadie, son los que pasan son los que dan o son los que heredan esas unciones. Esas unciones vienen directamente a través del Espíritu Santo. De que Dios use la mano de un pastor, de un predicador, de una sierva, eso es diferente. Puede usarlo, pero es simplemente un instrumento. Pero no quiere decir que la magia de esa persona tiene para traspasar a quien él le dé la gana aquellas unciones. Que él puede ser un instrumento para que el Espíritu Santo pase esa unción o la unción o el bautismo del Espíritu Santo. Es un tema muy, muy interesante. Don Saúl se había llenado de soberbia y llegó un momento a tomar acciones que no le correspondían a él, como la acción de creer que él era el hombre que podía hacer acciones sacerdotales que corresponden al Espíritu Santo. Y se adelantó porque se desesperó. A veces muchos de nuestros ministros, cuando se llenan de soberbia y de orgullo, ellos quieren tomar el tiempo de Dios y no esperar el tiempo de Dios. Y eso es eminentemente peligroso en todos los aspectos y puede traer consecuencias eternales. En el caso de Saúl, trajo consecuencias eternales. Fue cortado del ministerio automáticamente. Y en su lugar, Dios se buscó a un muchacho. ¿Quién era ese muchacho? Si usted ve la biografía y estudia la vida de él, era un niño humilde. Ni siquiera en su momento su propia familia, pensó que este muchacho tenía la capacidad, ni jamás nunca, para ser un líder en la misma familia. Pero había algo secreto grande. La historia dice que este niño, esos son los que dicen los historiadores como el Talmud, de que ese niño, desde muy niño, se piensa que en la madrugada, 5, 4 de la mañana, que era la costumbre en esa época, se levantaba y lo primero que hacía era exaltar el nombre de Jehová. Desde niño traía una virtud especial de acercamiento a Dios. Cuando Dios lo llama, ni su propia familia lo había invitado a aquella fiesta de unción, porque ni su familia creía, lo consideraban como demasiado humilde como para que fuera escogido. Y Dios escogió a un sencillo y humilde pastor. Buscó a un pastor para Israel
Y no buscó al superletrado, al soberbio, aquel hombre que sobresalía, sino que buscó a un siervo. Recuerda, mi hermano y mi hermana, si tú quieres ser pastor, tienes que tener el corazón de un siervo. Un siervo. 2, tener en lo más profundo de tu corazón respeto. Respeto por el ministerio. Si tú no respetas desde antes de llegar al ministerio, vas a ser un ministro que finalmente va a ser para desgracia tu ministerio. Respeto, honra. En eso, honrar el privilegiazo que Dios al cual te está llamando. No menosprecia, no digas, ni digas que el ministerio es simplemente como algo insignificante. Yo estudié mi carrera de científico. ¿Por qué no quise ser un ministro? Porque eso es peligrosísimo. Porque nunca el ministerio debe de ser menospreciado. Pastor, evangelista, misionero que son enviados como el estilo evangelista, nunca menosprecien el privilegio de haber sido llamados al ministerio. Una vez le preguntaron al ya recién desaparecido y que partió con el Señor, al famosísimo Billy Graham. Cuando Billy Graham, dice la historia, estaba en la cumbre de su ministerio, allá por los años 60, 70. Estaba en lo más alto del ministerio. Y alguien en la política dijo, Billy, si tú te lanzas a la presidencia de los Estados Unidos de América, automáticamente serás presidente. Y cuando le hicieron esa propuesta, dice en su misma biografía que Billy Graham dijo, es un honor llegar a ser presidente de Estados Unidos, pero renunciar a mi ministerio para buscar un puesto político, aunque sea el más grande de la nación del mundo, sería rebajarme, sería menospreciar algo tan grande del cual Dios me ha dado. El privilegio, dijo Billy Graham, de ser un ministro del Señor. Estás por encima de todo en este mundo. Es exactamente lo que quiero que entiendan. Siervo, ministro y los que anhelan el ministerio. Recuerda, Dios toma a un siervo, a un pastor, a un hombre que tenga, no necesariamente que no sea intelectual, puede ser el más grande intelectual, puede ser científico, puede ser el mejor profesor de una universidad, puede ser el mejor médico en medicina. Pero si tú tienes un corazón de siervo y a Dios le place llamarte, debes de sentirse honorablemente privilegiado de que el Altísimo haya puesto sus ojos sobre ti. Pero recuerda, si tú te llenas de soberbia, aunque hayas sido escogido, perfectamente puedes ser cortado, como el rey Saúl, quien no solamente fue escogido por Dios, sino que en su momento también se manifestó el Espíritu Santo en él cuando profetizó. Sin embargo, Saúl fue cortado y fue cortado para siempre. En otras palabras, siéntete privilegiado, amado hermano o hermana que anhelas el ministerio y lo que ya tienen el ministerio. Pero recuerda, mantén siempre el corazón de un siervo, de un servidor, de un pastor, y nunca estés renegando lo que dejaste atrás, sino siéntete orgullosamente privilegiado de servir al Señor. Cada vez que te tiren pedrada, cada vez que te denigren, cada vez que te persigan, cada vez que te azoten, siéntete privilegiado. Pablo dijo, en todo he sido azotado, perseguido, he ayunado a la fuerza, y todo eso lo hago para la gloria de Cristo. Lo soporto y lo he soportado para la gloria de Cristo Jesús. Pablo sentía que era un privilegiazo tan grande que ni los azotes, ni los momentos de desnudez que tuvo que pasar, ni las persecuciones, ni las injurias y las calumnias con que le hicieron la propia iglesia de los Corintios, nada de eso hizo que Pablo se sintiera como, qué lástima lo que dejé, sino todo lo contrario. Era un privilegiazo para él sufrir para la causa de Cristo y representar a Cristo en ese ministeriazo, en ese privilegiazo de ser llamado servidor del Señor. Por eso Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Mi amado siervo, sierva, pastor, evangelista, misionero, siéntete privilegiado
pero vive para el Señor los años que tengas que vivir como un verdadero siervo de Dios. Humilde, sencillo. Recuerda lo que dijo un filósofo griego. Entre más creo que sé, estoy seguro que sé menos. Es decir, estudia, prepárate, educa, pero que eso no te haga subir los humos a la cabeza y creyéndote que eres la última Coca-Cola del desierto. No, simplemente mantén tu corazón sencillo y humilde, pero en preparación, en la búsqueda del Espíritu Santo y de la unción. Recuerda, no eres tú quien das la unción. Gravísimo error de Saúl. Él quiso en su soberbia creer que él podía hacer las acciones sacerdotales que solo correspondían al Espíritu Santo. Hay límites y esos límites solamente tenlos presentes en el Señor y siempre seguirás siendo un tremendo siervo de Dios que en lugar de menguar seguirás creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en el Señor. En otras palabras, pase lo que pase, decídete, da las gracias por lo que el Señor te ha dado el privilegio de ser llamado. Porque recuerde, no es del que quiere. El Señor le dijo, orá pues, porque la mies es mucha, para que el Señor envíe. Es decir, es el Señor quien escoge. Una vez dije, los institutos bíblicos simplemente son semilleros, pero al final el Señor es el que escoge una de esas semillitas que están en los institutos bíblicos para que le represente con honor y con respeto en su ministerio. Anhela el ministerio, es precioso. Sea un verdadero siervo de Dios, sobre todo en estos días en que estamos recordando la remembranza del siervo de siervos que fue a la cruz del Calvario. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te me bendiga y recuerda, Dios quiere un hombre conforme al corazón de Jehová. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.